Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Muy buenos días. Es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón para tener un encuentro con Dios, que escuchemos su palabra. Dios siempre quiere hablarnos. El problema es que nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos. El día de hoy, que es domingo, ¿qué es lo que esperas de este día? Sí, ¿qué esperas? San Juan de la Cruz nos va a recordar una frase muy fuerte que dice: tanto recibes así como esperas. Así que hay que tener mucho cuidado en poder entender y delimitar muy bien qué es lo que esperamos de este día, de nuestro encuentro con Dios. Plantearnos esa pregunta, porque mientras más claro definamos qué es lo que queremos, más fácil será el poder identificarlo y el poder recibirlo. No sé si a ti te ha pasado que a veces vamos a un restaurante o que se suben al carro para ir a algún restaurante y la primera pregunta que hace el chofer es: ¿a dónde vamos? Y ahí se pierden unos 2, 3 minutos porque nadie sabe a qué lugar quiere ir. O cuando se llega al restaurante y se pueden pasar horas viendo el menú porque no se sabe qué es lo que realmente uno quiere. A veces así nos puede pasar en la vida. Qué bueno fuera que se fuera como escoger algo en el menú. Pero en nuestra vida, ¿qué es lo que esperas de tu vida? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Hoy en el Evangelio vamos a encontrar un pasaje que me sorprende mucho porque esta persona que sale en el Evangelio, él sí sabía muy bien qué era lo que él buscaba, a quién buscaba, a quién estaba esperando, de tal manera que en una inmensa multitud fue capaz de identificarlo y decir: eres tú. Escuchemos el Evangelio y ojalá podamos nosotros escuchar la voz de Dios y poder entender o aprender a distinguir muy bien qué es lo que queremos y qué es lo que estamos buscando para no llevarnos ninguna decepción en nuestra vida. Dice así el Evangelio: en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo.
Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es un texto que me gusta mucho, primero por la capacidad que tiene Juan el Bautista en distinguir. Cuando él vio a Jesús desde lejos, dice el Evangelio, inmediatamente dijo, Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista observaba muy bien y él sabía muy bien a quién tenía que esperar. Él tenía la capacidad de poder percibir en todas las personas que se acercaban a él diferentes actitudes, personas que iban con gran arrepentimiento, personas que realmente querían cambiar su vida, personas que iban por curiosos e incluso personas como algunos fariseos que solamente querían huir del castigo con una actitud un poco de hipocresía. Así que Juan el Bautista, que conocía muy bien a las personas, cuando ve a Jesús, no dudó. Él lo reconoció porque sabía muy bien a quién estaba esperando. Hagamos un alto. Imagina por un momento que alguien te pide que vayas al aeropuerto o a la central de camiones o a la central del tren o qué sé yo, a esperar a alguien. Y tú vas, pero cuando llegas al aeropuerto te das cuenta que no te dijeron ni el nombre de la persona, ni en qué vuelo iba a llegar, y ni siquiera cómo era o cómo iba vestida. Tú solamente estás en el aeropuerto esperando a alguien, pero no tienes ni la menor idea de quién, cómo es la persona a quien tú vas a esperar. ¿Qué harías? Ponerte a gritar, estoy aquí en busca de alguien desconocido que no sé para que se vaya conmigo. Me dijeron que viniera por alguien. Si alguien sabe quién es, pues acérquese a mí. No puedes hacer eso. Sería sumamente peligroso, porque algún ladrón pudiera acercarse a ti y decir, oh, yo soy a quien estás esperando, vámonos. Y entonces te puede asaltar, te puede robar, te puede hacer daño. Cuando tú vas a esperar a alguien, tienes que saber muy bien cómo reconocer a esa persona, ya sea porque has conocido a esa persona, porque tienes la fotografía de esa persona o por lo menos sabes el nombre y alguna característica de cómo está vestido para poder identificarlo. A veces vamos nosotros así en la vida sin saber qué esperar, sin saber a quién recibir, o peor aún, vamos subiendo a nuestra vida, a nuestro corazón, quizás a personas equivocadas, personas que creíamos que eran y resultaba que no eran. Y el error es porque no supimos identificar o no sabíamos a quién esperar o cómo delimitar al quién estábamos esperando. Juan el Bautista no cometió ese error, él sí sabía muy bien. Se le fue revelado y él observaba muy bien y él era capaz de reconocer, fue capaz de reconocer a Jesús a distancia y en medio de una multitud. Y la forma en cómo lo presenta es muy fuerte. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dos figuras muy importantes. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos debe de remontar a dos ideas muy fuertes en la Pascua. El Cordero Pascual. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero, poner la sangre en las jambas de la puerta, asarlo y comérselo. Era la Pascua del Señor. Al hacer eso, ellos iban a experimentar la libertad de ser el pueblo escogido por Dios. Pero también la figura del cordero es aquella que en el templo se usaba. Cuando la gente le ponía las manos al cordero, cuando alguien cometía pecado, en la carta a los Hebreos dice que la paga del pecado es la muerte, queda clarísimo en el Antiguo Testamento, y para que la persona no fuera a morir antes de que cayera el castigo sobre ellos, agarraban un cordero, le ponían las manos como símbolo de pasarle el pecado y luego lo presentaban en el templo para ser sacrificado y que el cordero fuera el que muriera en lugar de ellos. Por eso presenta a Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero le pone un adjetivo, el Cordero de Dios, porque es Dios el que nos lo da. Así como Dios le dio a Abraham un cordero para que fuera sacrificado en lugar de su hijo Isaac. ¿Recuerdas?
una figura muy fuerte. Juan sabe que Jesús es el que va a perdonar nuestros pecados. Pero ¿Jesús solamente vino a perdonar nuestros pecados? No, Él vino también a darnos el Espíritu Santo, a hacernos hijos de Dios. Al perdonar los pecados, nos abre las puertas del cielo. Mira, alguien que no es capaz de arrepentirse de sus pecados, alguien que no es capaz de experimentar el perdón de sus pecados, está condenado a vivir en el pecado siempre, a vivir en el error, a vivir en la misma situación. Pero alguien que experimenta el amor y el perdón es capaz de poder mejorar. El siguiente paso es vivir la vida de hijo de Dios. Jesús es el que nos va a dar el Espíritu Santo, es el que nos da la plenitud, el que nos da la felicidad. Puedo resumirlo así. El perdón es la puerta a la felicidad. El recibir a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibir su salvación, es solamente la puerta para después disfrutar de la dignidad de ser hijo de Dios. No es para que nos quedemos en la iglesia pidiendo perdón y lamentándonos por todos nuestros pecados. No se trata de eso. Ciertamente tiene que haber un momento en donde asumamos nuestra responsabilidad y pidamos perdón para después poder disfrutar de la vida. Piensa en esto. Es como alguien que va con el doctor. Tiene que ir con el doctor y aceptar la enfermedad para que ya sea el doctor le haga una cirugía, le recete un medicamento y después que salga del hospital a disfrutar la vida. No es para que se quede en el hospital diciéndole al doctor, sígame operando, sígame operando. No, pues esa no es vida. La vida no está en el quirófano. La vida está después, saliendo del hospital. Pero definitivamente si tú estás afuera del hospital con una enfermedad, tampoco eso es vida. No podemos estar afuera en pecado. Para disfrutar la vida, tenemos que experimentar la reconciliación con Dios, la paz. Por eso Juan el Bautista presenta a Jesús de esa manera tan fuerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si prestas atención, eso también se dice en la misa, cuando se presenta la hostia ya fraccionada que simboliza el Cordero ya degollado, la hostia que se levanta consagrada con las marcas de la pasión y se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, al banquete del Señor. ¿Y tú? ¿Eres capaz de distinguir esto? ¿Eres capaz de distinguir qué es lo que estás buscando en tu vida? No te vaya a pasar como aquel refrán de aquellos altos cocineros y gente que sabe mucho de cocina, que le dicen a la gente, a ustedes a cualquier taco llaman cena. Así como que debieras de aspirar, comer banquetes, comer manjares y te contentas con un taco como cena. Bueno, me encantan los tacos, pero hablando de la vida espiritual, yo quiero el banquete. Yo quiero lo más grande. Yo quiero vivir tal y como Dios quiere que yo viva, como hijo de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, viviendo en la dignidad que Él me ha concedido. Y para eso acepto y recibo a Jesús como mi Salvador. Pero si allá afuera hay alguien que no sabe qué quiere, que está peor que cuando decide un platillo en el restaurante, que se la pasa viendo horas y horas en el menú, o que no van a comer afuera porque nunca se ponen de acuerdo en dónde, o que no son capaces de reconocer a un amigo allá afuera, o peor aún, que no saben qué es lo que quieren de su vida. Estoy seguro que lo que Dios quiere para ti es que tú seas feliz, que tú vivas en plenitud, que tú vivas en libertad y que tengas la dignidad más alta de un ser humano, vivir como hijo de Dios en la gracia del Espíritu Santo. Juan el Bautista sí sabía a quién esperar y supo reconocerlo. ¿Será que tú sí sabes a quién estás esperando en tu vida? ¿O llamarás a cualquier taco cena? Tengamos muy claro qué es lo que queremos para no quedar defraudados. Y una vez que sepamos muy bien qué es lo que queremos, te darás cuenta que solamente Dios
es el que sacia nuestro corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos que están siguiendo la lectura de la Biblia en todo este año, cuando lleguemos al libro del Apocalipsis y se vean todas aquellas figuras tan fuertes, todo va a girar en torno a esta figura, el Cordero degollado. Y muchos se imaginan una escena de terror, pero en realidad es una escena de poder, de majestuosidad y de amor, porque el Cordero degollado es Jesús. Él es el que todo lo puede y nos da a manos llenas lo que tanto necesitamos: amor, perdón, paz, felicidad. ¿Qué es lo que tú estás buscando y en dónde lo estás buscando? ¿A quién estás esperando? ¿Y cómo lo estás esperando? ¿Y qué características tiene esa persona a quien estás esperando? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas y no se cansa de bendecirnos, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que antiguamente había un juego, me tocó jugarlo, donde alguien llegaba por atrás y te tapaba los ojos y tú tenías que adivinar quién era esa persona. Cuando esa persona que se acercaba a ti era una persona que tú conoces muy bien y que incluso pudiéramos decir a quien tú amabas, a quien tú amas, cuando apenas te ponía las manos sabías quién era. Pero en cambio, si un desconocido venía y te ponía las manos, o alguien a quien tú no apreciabas, o que no eran muy cercanos amigos, o que tenían mucho tiempo sin verse, no adivinabas quién era. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sabe reconocer. A veces nuestros ojos podríamos no ver claramente, pero si sabemos en nuestro corazón con certeza qué es lo que queremos, lo vamos a encontrar. ¿Y tú, si sabes lo que quieres en tu corazón? Sigamos adelante orando unos por otros y espero que sigamos perseverando en este reto de leer la Biblia en un año. Que tengas un excelente día.